Artificiales. ¿Qué son las variables artificiales? Primeramente, las variables artificiales provienen de la programación lineal. ¿Esto qué significa? La programación lineal, si podemos leer aquí, sería el campo de la optimización matemática dedicado a maximizar o minimizar una función lineal, denominada función objetivo, de tal forma que las variables de dicha función estén sujetas a una serie de restricciones expresadas mediante un sistema de ecuaciones o inecuaciones también lineales. El método tradicionalmente usado para resolver problemas de programación lineal es el método simplex. ¿Y qué es el método simplex? Es una forma de solucionar la programación lineal, es decir, tenemos la aplicación de los 8 pasos que vimos anteriormente en clases, pero cuando hay una igualdad mayor o igual, esto significa que ya no satisface a la coordenada 0, 0. Como habíamos visto anteriormente, en el método simplex, con la aplicación de los 8 pasos, el sistema de inecuaciones era igual o menor o igual a tal, es decir, 0, 0. Pero ahora, con esta igualdad mayor o igual a, no satisface esta coordenada 0, 0, porque es mayor o igual. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Muy bien, lo vamos a resolver utilizando la variable artificial. La vamos a inventar para poder engañar al método simplex y poder solucionar nuestro sistema. Ahora, un ejemplo. Tenemos maximizar z igual a x1 más 2x2. Primero vamos a determinar en dónde vamos a aplicar la variable. Luego, observemos, dice x1 más x2 es menor o igual a 9. Ahora bien, esta parte en rojo dice x1 menos x2 mayor o igual a 1. Aquí vamos a aplicar la variable. ¿En dónde creen ustedes? ¿En la 1 o en la 2? Sería en la 2. ¿Por qué? Porque aquí dice que x1 menos x2 es mayor o igual a 1. Y este mayor o igual a 1 no satisface la coordenada 0, 0. Por lo que acá es donde tenemos que inventar nuestra variable artificial. Ahora, el paso 2 es aplicar esa variable. Esa variable la vamos a aplicar cambiando de inecuación a ecuación. Por lo que tenemos x1 más x2 más s1 va a ser igual a 9. Luego x1 menos x2 menos s2 más t es igual a 1. Una vez que tenemos esto, colocamos mt en la función objetivo. La función objetivo, recuerda que es esta, z igual a x1 más 2x2. Muy bien, ahora ese x1 más 2x2 le vamos a restar m por t. ¿Y por qué le vamos a restar y no sumar, Mariana? Bueno, le vamos a restar porque en el método simplex siempre vamos a buscar que ese método elimine el número más negativo. ¿Y por qué voy a poner m por t para eliminarlo? Perfectamente, porque tenemos una variable artificial que inventamos y no la necesitamos para resolver el problema, sino que la utilizamos para engañar al método simplex y poder aplicarlo, por lo que nos conviene colocar que m por t sea negativo. Aquí una acotación muy importante para ustedes, muchachos, es que en la segunda inecuación la igualdad ya no satisface la coordenada 0, 0, por lo que hay que aplicar la variable artificial. Eso fue lo que les comenté anteriormente, pero es importante resaltarlo, porque cuando les llegue un ejercicio, ¿hacia dónde van a ir? ¿Cómo lo van a abordar? Lo primero que deben hacer es determinar en dónde aplicar la variable. ¿Y cómo vas a determinar esa variable? Observando las 2 o 3 o 4 inecuaciones y ver cuál es mayor o igual a 0, 0. Cuando tú veas eso, quiere decir que vas a agregar la variable artificial. Seguidamente, el paso número 4 es introducir una nueva variable. Esa nueva variable sería w o cualquier otra letra. En este caso es w, que quiere decir que es w igual a z menos m por t. Muy bien, ahora esa ecuación la vamos a igualar a 0. Ay, Mariana, ¿y por qué lo vamos a igualar a 0?
La vamos a igualar a 0 porque a la hora de construir nuestra matriz, la W va a formar parte de esta matriz y necesitamos que esa W tenga un número B. Ese número B, en este caso, y usualmente es 0. Escribimos nuestra matriz, entonces colocamos que en la columna principal las variables que no son 0 y en la fila principal las variables que está en nuestra inecuación, las variables de holgura, nuestra variable artificial y la nueva variable que les mencioné anteriormente que había que colocar, que era esta, W menos Z más M por T igual a 0. Ojo acá. Aquí escribimos que nuestra W es igual a Z menos M por T, pero aquí al cambiar eso, es decir, al ponerlo todo de un solo lado, ¿verdad? Porque pasó de aquí para acá, cambian los signos, ¿ok? Ahora bien, ¿por qué yo coloqué S1 igual a 9, T igual a 1 y W igual a 0? Lo coloqué porque si observamos atrás, tenemos este sistema de ecuaciones, ¿cierto? Donde dice que x1 más x2 más s1 es igual a 9. Si x1 más x2, por ejemplo, da 1 y 3, eso 1 más 3, ¿cuánto da? 4. Entonces, S1 va a ser el número determinante que va a facilitarnos llegar al número 9. Por lo que, como está también de último, esto yo lo uso personalmente, al agregar la variable de último, que sería S1 o T, ese número, esa variable, mejor dicho, va a tomar el número que está después de la igualdad. O sea, vas a tapar x1 más x2 y vas a decir S1 entonces es igual a 9. Aquí, ¿qué vas a hacer? Vas a tapar x1, x2 y s2 y vas a colocar que t es igual a 1. Entonces chequeemos aquí, un momento señores, en la matriz. Si colocamos que anteriormente S1 era igual a 9, observemos que en la fila B también es igual a 9. Observemos que T es igual a 1, como colocamos anteriormente. Y acá observemos que W es igual a 0, como muestre aquí. Ahora bien, el ejemplo. ¿Qué vamos a hacer primero al tener nuestra matriz construida y bien definida? Vamos a eliminar de la fila W la letra M. ¿Y por qué vas a eliminar la letra M? Perfecto. La vamos a eliminar, muchachos, porque tenemos nuestra variable artificial y a su misma vez tenemos la M en esa columna justamente. ¿Eso qué quiere decir? Que perfectamente podemos deshacernos de esa variable que inventamos, que no forma parte del ejercicio. Y eso nos conviene para poder optimizar nuestro sistema de inecuaciones o problema. Entonces, obtenemos que tenemos que realizar operaciones elementales y encontrar la columna pivote y la fila pivote. ¿Cómo vamos a primeramente realizar la operación de eliminar la fila de la fila W, la letra M? Bien, yo coloqué que menos F de la fila 2, menos M de la fila 2 más F3 va a permitirme eliminar esta M de acá. Al hacerlo queda así. W, la fila, sería menos M menos 1 de la columna X1, M menos 2 de la columna X2, 0 de la columna S1, M de la columna S2. Ojo aquí, eliminamos, gracias a Dios, la M de la columna de T, que sería W igual a 0. En este caso estoy leyendo que W, la fila W es 0. Y que la columna T es 0. No estoy diciendo que W es 0, disculpen. Luego, de la fila W, la columna W es 1 y de la fila W, la columna B es menos M. Ahora, ya que tenemos eliminada nuestra variable artificial, la W, de la fila W, la M, vamos a realizar las operaciones con la columna pivote. Las operaciones con la columna pivote, ¿qué buscan, Mariana? Las operaciones con la columna pivote buscan un cociente pequeño, y con ese cociente pequeño vamos a poder encontrar la columna y la fila pivote. Ahora bien, si dividimos 9 entre 1 sería 9 y 1 entre 1, 1. ¿Cuál es menor? 9 o 1.
lo menor es 1, por lo que nuestro número pivote sería 1. Ahora, eso es la fila. Para determinar la columna tienes que observar qué número es más negativo. Entonces, de acá, de x1 a w, ¿cuál es el número más negativo? Sería menos m menos 1. Oye, Mariana, pero si m no es un número definido, ¿por qué tú vienes y lo colocas así? Bueno, muchachos, lo coloco así porque m es un número muy grande positivo, por lo que m negativo sería un número muy grande negativo, más que cualquier otro número que esté presente. Por lo que elegimos esta columna, nuestra columna pivote. Ahora, ya que elegimos ese número y está en 1, vamos a proceder a encontrar los ceros en cada fila, tanto aquí arriba como aquí abajo. Al hacerlo, vemos que yo voy a realizar las siguientes operaciones, que es menos f2 más f1 y m más 1 de f2 más f3. ¿Cómo nos queda? De la siguiente manera. Ahora, de la siguiente manera, encontraremos los ceros en las otras filas y como ya determinamos que este 1 de acá será nuestro número pivote, vamos a hacer que x1 entre en esta casilla y t se vaya. ¿Hacia dónde se va, Mariana? Se fue. Puedes decir que se fue a comprar pan, puedes decir que se fue. ¿Y quién entra? x1. x1 es el que entra. Muy bien. Ahora, ¿cómo encontrar los ceros? Ya les expliqué anteriormente, vamos a realizar las operaciones elementales y al realizarlas, por acá yo les recomiendo que al principio hagamos esto. Yo personalmente lo que hago es que escribo, ok, tengo que conseguir el cero. ¿Cómo lo consigo? Realizando la operación elemental de menos f2 más f1. Ok, entonces menos f2, ¿qué es lo que me da? Bueno, esta es f2. La voy a multiplicar por menos, entonces queda menos 1 más 1, 0, 1, menos 1, 0, menos 1. Y f1, ¿cómo queda? 1, 1, 1, 0, 0, 0, 9. Al hacerlo, ¿qué es lo que me da? ¿Cuál resultado me da? 0, 2, 1, 1, menos 1, 0 y 8. Ok, y ese resultado, ¿dónde lo pongo? Ese resultado se va a colocar en F1 porque lo que me interesa es no que se vaya esto, sino que se vaya esto y esto, o que se transforme, mejor dicho, a 0. Hago lo mismo en la otra fila, como pueden observar acá, y realizo el mismo procedimiento y me da que el resultado que se coloca en F3 es 0, menos 3, 0, menos 1, m más 1, 1 y 1. Listo, Mariana. ¿Y ahora qué? Bueno, ¿ahora qué hacemos? Vamos a revisar si la fila 3 tiene todos sus elementos positivos y si están positivos hemos terminado el ejercicio, pero si está negativo entonces seguimos buscando números pivote. Muy bien, entonces aquí observamos que tenemos número negativo, por lo que tristemente tenemos que seguir desarrollando el ejercicio. Bueno, no es tristemente, pero es muy satisfactorio cuando simplemente tienes que hacer un paso. Ahora bien, tenemos entonces que vamos a buscar nuestro número pivote. ¿Y cuál va a ser el número pivote? Bueno, primero tienes que observar cuál de las variables es positiva. Aquí la única positiva es esta de acá, este 2, coordenada S1 y X2, 2. Entonces solamente podemos tomar ese, que sería 8 entre 2, 4. Ese es el número más pequeño. Ahora, ese número, ya que determinamos que ese va a ser la columna pivote, tenemos que ese 1 se va a comprar pan y entra X2 a esta casilla donde estaba ese 1 que se fue. Ahora, coloqué una carita feliz en X1 porque ya resolvimos esa columna. Como puedes ver, tienes un 1 acá, un 0 y un 0. Esto ya está perfectamente resuelto. Sin embargo, no nos dio una solución de maximización, sino una opción óptima. Ahora, tenemos que nuestra matriz, al cambiar esa variable con X2,
nos da lo siguiente. Lo mismo que acá, solamente que cambie la variable, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Ya elegido el número pivote, realizamos las operaciones elementales. Luego, el paso 1 sería que el número pivote debe ser siempre el número 1, por lo que debe simplificar la fila para conseguir que el número 2 se simplifique. Ay, Mariana, no entendí. Bueno, ¿ves esto? Tienes un 2. ¿Con eso puedes ir a buscar los ceros? No, no puedes, por lo que tienes que simplificar ese 2 a 1 y de ese 1 saltar al paso de buscar los ceros por debajo o por encima de ese número. Ajá. Ahora, ya simplifiqué la fila de x2, que fue 0 entre 2, 0, 2 entre 2, 1, 1 entre 2, 1 medio, y asimismo aquí 1 medio, aquí menos 1 medio, aquí 0 y aquí 4. Realizamos nuestras operaciones para conseguir los ceros, ¿cierto? Y finalmente nos da esto. Esto que nos dio, podemos comprobarlo. Ahora, ¿cómo lo vamos a comprobar? Eso lo vamos a comprobar revisando los números de la fila de W. Iba a empezar la de la mezquita. Bueno, eso lo cortas, porfa. Ajá. Bueno, vamos a comprobar. ¿Cómo vamos a comprobar esto? Bien, lo vamos a comprobar obteniendo los números de x1 y x2. Ahora, resaltando esta parte de acá, dice que m menos 1 medio es un número positivo. Como les dije anteriormente, m es un número muy grande, más grande que 3, más grande que 3 medios, más grande que, no sé, dime un número. Ah, bueno, Mariana, 5 millones. Ok, m es más grande que 5 millones. Por lo que esta fila ya está toda positiva. Ahora, para comprobar, lo que tenemos que hacer es tomar la función objetivo, tomar el sistema de ecuaciones y ver. 5 más 4 es 9. 5 era x1 y 4 era x2. Y aquí 5 menos 4, 1. Por lo que sí, está bien. Ahora, más ejercicios. Maximizar z es igual a 4x1 más x2. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Determinen dónde aplicar la variable. Aquí tenemos tres opciones. 3x1 más x2 es igual a 3. 4x1 más 3x2 es mayor o igual a 6. Y x1 más 2x2 es menor o igual a 3. Por lo que x1, x2 y x3 es mayor o igual a 0. Ahora, aplicamos nuestra variable, que sería 3x1 más x2 más t1 igual a 3. Y 4x1 más 3x2 menos s1 más t2 es igual a 6. Y acá x1 más 2x2 más s2 es igual a 3. Ojo pelado. Muy bien. ¿Por qué ojo pelado? Bien. Tenemos que, cuando es menor o igual, le vas a agregar s. Y cuando es igual, le vas a agregar solamente la variable artificial. Y cuando es mayor o igual, le sumas la variable artificial y le restas la variable de holgura. Introducimos nuestra nueva variable, que sería w es igual a z menos m por t, y eso lo igualamos a 0. Aquí la desarrollé un poco más porque sabemos que z es la función objetivo y quedaría w menos 4x1 menos x2 más m por t. Disculpen, también tenemos que colocar m por t en la función objetivo, que sería de la siguiente forma que estaba acá. Ahora, escribimos nuestra matriz, que sería la que está acá, colocamos T1, T2 y S2, por lo que discutimos anteriormente, es el último número que está en el sistema de ecuaciones, y nuestras variables. Ahora bien, ¿qué hacemos? Primero buscamos eliminar la m. ¿Cómo la eliminamos? Con operaciones elementales. Yo coloqué acá menos m de f1 más f4 y menos m de f2 más f4. Eso lo desarrollé acá,
¿cierto? Y después lo terminé colocando en la fila que necesitaba. Acá es importante destacar que hice doble operación porque hay dos variables artificiales. Eso hay que tratarlo con mucho cuidado. Lo hice como acá. Primero hice que F1 menos F de 1 más F4 lo desarrollé y ese resultado lo coloqué en la fila 4, esta. Y esto mismo de acá, ¿cierto? Lo desarrollé luego acá, de menos F2 más F4 me da otro resultado. Ahora tenemos que el número pivote es 3 y ya como expliqué anteriormente, tenemos que hacerlo 1 y después buscamos nuestros ceros. Aquí observamos que tenemos que encontrar el número pivote y la columna pivote. Ya dijimos que el número pivote es 3 y que la columna para determinar ese número pivote es esta porque es el número más negativo. Menos 7m es más negativo que menos 4m y solo tomamos en cuenta de x1 a w. ¿Ok, muchachos? Bien, ahora que tenemos esto claro, vamos a seguir adelante, que sería menos 4f1 más f2. Realizamos la operación, menos F1 más F3, también realizamos esa operación. Finalmente nos queda de la siguiente manera, ¿verdad? Que nos queda que W es 0 menos 5m tercios menos 1 tercio de m, S1 es m, S2 es 0, T1 es 0, T2 es 0, W es 1 y B es menos 2 más 4. Eso lo volvemos a desarrollar para conseguir nuestros números positivos en la fila de W y obtenemos que x1 es 0, x2 es 0, S1 es 1 quinto, S2 es 0, T1 es 8 quintos más m y T2 es 1 quinto más m, W es 1 y B es 18 quintos. Tenemos que nuestra solución óptima es la siguiente. Esa solución óptima hay que comprobarla. ¿Cómo la comprobamos? Sustituyendo del sistema de ecuaciones el x1, el T2 y el S2. Al tener 3x1 más x2 más t1 es igual a 3, que sería 3 por 3 quintos más 6 quintos más 0, 3. Luego, 4x1 más 3x2 menos s1 más t2 sería 4 3 quintos más 3 por 6 quintos menos 0 más 0 igual a 6. Y luego x1 sería 3 quintos más 2 por 6 quintos más 2 que da 3. Y x1, x2 y x3 nos da que x1 es 0,6, x2 es 1,2 y x3 es 0 y todos son mayores o iguales a 0. Bien, y este ejercicio es z igual a 2x1 más 3x2 menos 5x3. Vamos a determinar en dónde aplicarla. La vamos a aplicar observando primeramente el sistema de inecuaciones. Tenemos 3. Ahora, ¿dónde vamos a aplicar la variable? En la segunda. ¿Cómo queda? Tenemos ahora dos variables artificiales. En la primera solamente T1 y en la segunda tenemos S1 más T2. ¿Y por qué? Los invito a retroceder un poco más atrás del video y leer lo que dice ojo pelado. Ahora, colocamos m por t en la función objetivo y queda de la siguiente manera. Luego introducimos la nueva variable y queda w menos 2x1 menos 3x2 más 5x3 más mt1 más mt2 igual a 0. Escribimos nuestra matriz y recuerda que debes eliminar la m de acá. Tenemos m en t1 y en t2 y eso es lo primero que debemos abordar. ¿Cómo lo hice? F1 menos F2 y F1 menos F3. Ahora, buscamos nuestra columna y fila pivote, que fue observando el número más negativo, que sería menos 2 menos 3m, y el cociente más pequeño, que nos lo arroja este 2 de acá, pero ese 2 hay que simplificarlo a 1, y luego que tenemos ese 1, vamos a buscar nuestros ceros. Una vez que tengamos eso ya resuelto, buscamos con operaciones elementales los ceros, que nos queda de la siguiente manera. Recuerda que la variable anterior, que era T2, ¿cierto? Se va a comprar pan, se va a comprar la caja del club, se va.
y entra x1. Muy bien, ahora que entra x1, vamos a buscar nuestros ceros, ya conseguimos los ceros y aquí está finalmente, después de todas las operaciones elementales que realizamos, nuestros ceros. Y además observemos que muy bien nos dio ya la fila positiva todos los números. Aquí tenemos nuestras soluciones de x1, x2 y x3 y z, que realmente es w, y terminamos nuestra presentación.